Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el pastel de queso, tanto como a mí. Vamos a empezar con nuestra siguiente presentación. El equipo va a presentar sobre esto, pero el enfoque va a ser en la recolección mecánica del mantillo y sus esfuerzos de reciclaje. Una de las cosas que quiero mencionarles es, como muchos de ustedes ya saben, hemos estado trabajando como equipo. Esto es un gran interés en California, pero mi nombre es Jazmín Mejía Menos. Estoy con el Santuario Marino de Monterrey y la Fundación de Santuarios Marinos de California. Queremos escuchar de todo el trabajo que están haciendo nuestros colaboradores. Vamos a empezar esta presentación con James Dubois. 4 años de excesos de reciclaje en la creación de mantillo en la fresa. Él es participante con Driscoll's en las Américas. Ha trabajado con Driscoll's en los últimos 10 años, tanto en los Estados Unidos como en México. Está hablando de el cuidado del agua y los riesgos medioambientales en la producción de fresa. Tiene una red de agricultores independientes para el cuidado del agua, incluyendo el uso de plásticos. Él ha trabajado también en conjunto con nosotros y ahora le cedo la palabra. Muy bien. Hola a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí con los colaboradores en este proyecto. Soy James Dubois con Driscoll's. Les voy a describir el problema al que nos enfrentamos y un resumen de la solución que hemos encontrado con Andros y Flipping Iron. Pueden preguntarse por qué Driscoll's está en una conferencia de reciclaje de plástico. Parece que no encajamos, pero en realidad sí tenemos un lugar aquí. Driscoll's es un vendedor de fresas genético. Trabajamos con agricultores independientes que toman nuestras plantas que cultivamos en un invernadero y después lo convierten en fruto que nosotros vendemos. Trabajamos con estos agricultores independientes en todo el mundo. Yo me enfoco en California, México y Florida y Canadá también. Ah, Tenemos otros colaboradores como René y Jesús Antonio. Si quieren, por favor, levantar la mano. Ellos están del distrito de Baja de Driscoll's. Hay otros mercados también. Creo que eso es muy importante. Estamos empezando ese es un reto significativo para nosotros, qué hacer con el plástico. Y lo estamos viendo en lo que tiene que ver con otros participantes en la industria de la fresa que están aquí presentes. Nosotros Nuestros agricultores, perdón, tienen diferentes aplicaciones de plástico en el campo. Quiero mencionarles algunos. Sé que para muchos de ustedes esto ya es conocimiento común, pero queremos darles el contexto. Los plásticos nos permiten hacer lo que hacemos, que es tener productos frescos a lo largo del año. Sin el uso de esos plásticos no sería posible, no tendríamos la oferta continua a lo largo de todo el año. No habría tanta producción en el invierno. Así que voy a empezar desde la izquierda. Tenemos el plástico de los túneles altos. Am, Generamos muchísimo de esto. Es la cantidad de plástico más grande que generamos y es el más difícil de reciclar. Altas tasas de generación, pero es difícil reciclarlo. Tenemos el mantillo de las camas. También hay bastante generación de este. Es importante en la producción de fresas. Nos ayuda a extender la temporada, a iniciar temprano, mejora la calidad, mejora la producción. Es necesario tenerlo, pero hay muchísimo plástico y es difícil reciclarlo. Como pueden ver, tiene contacto con el suelo, tiene contacto con la planta, se va degradando a lo largo de la temporada. Así que es un área de enfoque para nosotros. Tenemos el plástico de fumigación. No generamos tanto porque no fumigamos todos los acres que cultivamos, pero también tiene contacto con el suelo y ha sido difícil reciclarlo en el pasado. Generamos muchos otros tipos de plástico que voy a mencionar brevemente. Tenemos los contenedores en algunas de las
plantas de raspberry, blackberry y blueberry. Tenemos eh, el plástico para ayudar contra la maleza y los diferentes plásticos del sistema de riego. Así que, ¿por qué es importante? Porque es una iniciativa de Driscoll's. ¿Por qué le importa a Driscoll's? Vamos a enfocarnos en algunas de estas cosas. Específicamente en California, que es la región en la que nos vamos a enfocar, nuestros agricultores generalmente se deshacen de sus plásticos en el basurero. Si no se recicla, va al basurero. Pero las tarifas van aumentando, tiene un efecto económico y hemos visto en algunas áreas un aumento significativo. En otras áreas, como algunas áreas de México, no hay lugares apropiados para deshacerse de este plástico. No existen los basureros como los que conocemos aquí. Ha habido oportunidades de reciclaje de estos plásticos que tienen contacto con el suelo, pero no es el 100% y no ha sido adecuado en algunas instancias. Así que ese plástico se va acumulando. Es difícil deshacerse de él. Se acumula, como ven aquí, no es una manera muy organizada de acumularlo. Se queda en una ubicación centralizada o sigue acumulando y cuando se queda ahí empieza a volar. No es lo ideal. Las comunidades en las que operamos se ven afectadas por esto. Así que esta es un problema medioambiental que se enfoca en las comunidades, nuestros consumidores, la gente que come las fresas, nuestros clientes o quienes las venden. No están preguntando sobre esto, lo que les inquieta es los paquetes, pero nosotros nos enfocamos mucho en nuestra iniciativa. ah, Aunque los consumidores y los clientes no nos están preguntando sobre el plástico que utilizamos para la producción de fresa, vemos un interés y visibilidad que va aumentando. Tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos algunas publicaciones de la FOA, estudios del suelo, que creo que fue parte de la discusión el día de ayer. Y hay un artículo que fue la primera vez que yo lo he visto en los medios generales. Esto fue hace unos cuantos meses. Recomiendo, si no lo han visto, que lo lean. Y esto es el enfoque de inquietud. Ha habido atención positiva de los medios de comunicación, la subvención asociada con este proyecto en la parte inferior izquierda, que fue una subvención federal que está a cargo de la California Marine Foundation y ha habido un intento para resolver este problema. Está aumentando y ah, no lo llamaría una presión de reputación, pero vemos un incremento en la visibilidad. Tenemos estos plásticos que tienen un efecto en el medio ambiente. ¿Cómo lo evitamos? Esas son preguntas que nos hacemos nosotros y nos hicimos hace 3 o 4 años. ¿Cómo reducimos el efecto de los plásticos del campo? Hay diferentes maneras en las que podemos trabajar en ello y quiero asegurarme de mencionar que el proyecto del que vamos a presentar el día de hoy y mis colaboradores les van a dar bastantes detalles es nuestro proyecto a escala comercial. Sin embargo, todavía estamos viendo y probando mantillos biodegradables, estamos viendo reciclaje avanzado. Todos estos serían proyectos que están en las fases iniciales de exploración. Nuestro enfoque es el reciclaje mecánico, que es la solución que es la manera más económicamente viable. Los inicios de este esfuerzo trabajamos con UCSD Brand School para ver algunos análisis del ciclo de vida de las diferentes soluciones al final de vida del producto y algunos indicadores medioambientales. Algunos son el calentamiento global, la acidificación y el reciclaje mecánico
En ese análisis del ciclo de vida era uno de los beneficios en comparación con llevar el plástico a los basureros o quemarlos. Tenemos que replicar este trabajo y está siendo replicado y es importante que lo hagamos porque cuando hicimos esto, esos eran conceptos, no eran soluciones a escala comercial. Tenemos que replicar este marco de trabajo a lo que estamos viendo y los desarrollos en estas soluciones al final de vida del producto. Así que ahora hablando de qué se trata el proyecto, otro paso que tomamos, teníamos que saber cuál era el problema y su magnitud. Así que evaluamos la tasa de generación de plástico que estábamos utilizando por región, por tipo, cuánto se está reciclando. Teníamos que saber cuál era el problema y cómo darle prioridad a ciertas cosas. Tenemos una proyección para el 2025 y en la parte superior derecha pueden ver las tasas de generación de plástico en California. En ese entonces se generaba, la cinta de goteo se reciclaba un poco, pero el mantillo y el plástico de fumigación no se reciclaba. Generamos bastante, lo vimos en otras presentaciones, todos son productos LEPD, pero todo esto iba a los basureros, así que rápidamente nos dimos cuenta, nos enfocamos en el plástico de mantillo y podríamos aplicarlo a la fumigación y tal vez podría aumentar la tarifa de reciclaje de la cinta de goteo. Desarrollamos soluciones para el reciclaje del plástico del campo para enfocarnos en los materiales que estaban altamente contaminados y eran difíciles de reciclar, como el plástico para mantillo y el de fumigación. Hemos aprendido diferentes lecciones, pero inicialmente teníamos conceptos novedosos que sonaban maravillosos, pero todavía no estaban listos para su implementación y llegamos a una solución económicamente viable que vamos a mencionar ahora con el reciclaje mecánico. No hemos llegado a un punto con esta solución el que sea completamente adoptado o que sea neutral en su costo. Obviamente ha aumentado, he ido más allá de nuestras expectativas, pero probablemente no cumplamos con nuestra meta de cero plástico en el basurero al 2025. En la parte inferior derecha pueden ver el año en el que empezamos, el 2022, tasas bastante bajas de reciclaje de plástico de mantillo. Vimos un aumento en el 2023 y en el 2024 tenemos porcentajes bastante elevados de tasas de reciclaje. Vamos a ver esto brevemente porque Andrews y Smith van a hablar de este proceso, pero en general trabajamos con los colaboradores para implementar un sistema de recolección mecánica para enrollar el material de una mejor manera, guardarlo en la granja, transportarlo a un área de preprocesamiento regional. Empezamos en Oxnard, donde cortamos y limpiamos y comprimimos este material. Y al final está siendo exportado para plásticos de un solo uso. Esta es la primera vez en muchos, muchos años que cualquier cosa que llegue a una escala comercial con el plástico del mantillo. Así que es algo muy importante para nosotros. Tenemos todavía bastante para llegar a nuestras metas de que haya 0% de plástico de mantillo en los basureros. ¿En dónde nos encontramos actualmente? El plástico de los túneles y la cinta de goteo tienen el beneficio económico con su reciclaje. Los agricultores lo van a adoptar si no hay ningún factor que lo complique. Con el mantillo, cuando empezamos, estábamos viendo costos bastante significativos. Hablábamos de 50 80 dólares más por acre para cada agricultor. Al trabajar con nuestros colaboradores, con los agricultores, que los agricultores se sintieran cómodos con este proceso, hemos podido generar eficiencias y reducir el precio a algo que es casi neutral en costo.
Y más importante aún, los agricultores se sienten cómodos con esto. No estamos introduciendo una solución diferente. Le hemos presentado a diferentes agricultores la manera de retirar el material del campo. Es algo en lo que tenemos que ayudar a que los agricultores se sientan cómodos, como mencionaron otros presentadores anteriormente. Estamos continuando la reducción del precio por acre al aumentar la adopción. Mientras más agricultores se sientan cómodos con esto, van mejorando, se sienten más cómodos y son más eficientes. La consistencia con los agricultores que se sienten confiados al producto que estamos produciendo. En los inicios de este esfuerzo y hasta este momento, Driscoll's ha tenido que participar. Les dábamos subsidios por acre a nuestros agricultores, sobre todo agricultores de primera vez, ya sea rentar el equipo de recolección del plástico o dándoles algún subsidio para compartir los costos. Ha habido subvenciones federales que nos van a ayudar a llegar a los siguientes pasos, a los 70, 80, esperamos que 100% de reciclaje para tener el proceso y el equipo. Driscoll's eh, ha disminuido su participación económica en este proyecto conforme la tasa de éxito ha ido aumentando. En un inicio fue importante para lanzar este proyecto. Creo que no lo hubiéramos logrado, no hubiéramos llegado tan lejos si no hubiéramos invertido. Teníamos que catalizar ese primer año de inversión. ¿Dónde nos encontramos? Actualmente lo estamos operacionalizando. Eso ya no va a ser parte del departamento de sustentabilidad, va a ser parte de los gerentes de producción que trabajan con nuestros agricultores para coordinar cuándo van a plantar, las prácticas culturales, los estimados de producción. Esta va a ser una colaboración que va a haber con los gerentes de producción y los agricultores. Estamos buscando maneras de reducir el costo de esta aplicación para los agricultores. Queremos replicar esto en Florida y diferentes partes en México, donde tenemos tasas de casi cero en el reciclaje. Todo lo que estamos viendo se ha enfocado en California. Tenemos un pequeño piloto en Florida. Estamos explorando la colaboración en la industria y cuando es apropiado para comunicar estos resultados de manera externa. No vamos a detenernos hasta que la industria tenga una solución, ya sea esta o alguna diferente. Cuando hablo de la industria me refiero a la industria de la fresa, pero creo que a final de cuentas tienen que ser todos los usuarios de mantillo en la agricultura. Estamos reevaluando las tarifas de generación y avance. Hicimos una evaluación de las tasas de generación y reciclaje. Tenemos que volver a hacerlo ahora que hemos estado teniendo éxito. Y más importante, tenemos que desarrollar soluciones alternativas. Esto está yendo a un solo canal y está siendo muy útil, pero creo que todos estaríamos dispuestos a admitir que necesitamos diferentes canales para enviar este material, idealmente algunas soluciones de círculo cerrado. Hay cosas interesantes como estacas, plásticos y diferentes mercados. Ah, Voy a terminar aquí, pero tomaría alguna pregunta si están orientadas en el papel que juega Driscoll aquí. Si tienen alguna pregunta sobre el proceso, me esperaría a la siguiente presentación. ¿Alguna pregunta? Hola, yo soy de la Universidad de Washington. Gracias por la presentación. Yo entiendo que el reciclaje mecánico es lo mejor para esta situación. Mi inquietud es sobre la gentrificación y los problemas de este reciclaje. ¿Cómo lo tomas en cuenta? ¿Cómo vas a lidiar con esto? La manera más sencilla, a ver, déjenme regreso al proceso. No hay ciclo de lavado en este proceso.
en nuestra producción. Creo que donde esto se lleva sería una implicación para los siguientes presentadores, pero en las operaciones en California no lo lavamos con agua. Es un proceso de limpieza en seco. ¿Qué químicos podrían venir del campo? Por ejemplo, los fertilizantes. ¿Han considerado esto? Sí, sí lo hemos considerado. Algunos de los pilotos de círculos cerrados, sí ha habido análisis de esos materiales. Nuestros materiales nunca han demostrado algún problema. Hemos evaluado los materiales, tal vez haya partículas del suelo en el plástico, pero no hemos experimentado ningún problema. Hemos oído rumores de problemas anteriormente, pero no es algo que hasta este punto hayamos experimentado. Y en Estados Unidos, la información que yo tengo, tal vez estoy equivocado, pero no hay a nivel nacional instalaciones para reciclar el mantillo y hay suficiente material para que hubiera instalaciones a nivel nacional. Yo no soy la persona que debe de contestar esta pregunta, pero le voy a hacer el intento. Todo esto está siendo exportado. Todo este material actualmente es de exportación. Queremos poder traer este material para que sea reciclado de manera doméstica, pero en su mayoría todo eso es exportado. Una pregunta, ¿esto es solo en California? Esto es un esfuerzo que inició en California. Tenemos un pequeño piloto que hicimos en Florida el año pasado, pero la intención es aplicar el aprendizaje de este comercial y literalmente llevar este equipo o partes de este proceso y aplicarlo en las áreas donde aún no contamos con soluciones. Así que la respuesta a tu pregunta es queremos ir más allá de California, pero es donde estamos trabajando, donde iniciamos. Otra pregunta. ¿Tienes apoyo de los que producen estos productos? Esto ha sido una colaboración de los que ves aquí y los agricultores. La industria del plástico está interesada, pero no le hemos pedido a nadie que participe o que nos apoye. Hay un papel importante de los que producen este plástico. El plástico tiene que tener ciertas características para poder retirarlo. Si sale en pedazos, no va a funcionar y es algo de lo que ya están al tanto los distribuidores. Si no tiene la integridad necesaria para que salga y lo podamos enrollar, de eso dependemos. Y es el primer punto de colaboración, asegurarse y tomen en cuenta a la hora de diseñar sus plásticos de mantillo que puedan retirarse. Algo que olvidé mencionar es que también estamos aplicando esto en la fumigación de invernaderos y ahora tenemos miles de acres. Sé que les ofrecí porcentajes. Estamos en miles de acres de reciclaje de plástico de mantillo y llegamos casi a los miles de acres en el plástico de fumigación. Y también fuera del mantillo y la fumigación. Gracias. Muchísimas gracias. Voy a agregar un poco. Hemos visto muchísima participación en los ah, estudios que hemos hecho, no solo Driscoll's, Nature Rep y Carl Jungen han estado bastante involucrados y más allá de eso hemos visto Washington State University, Cal Poly, California Strawberry Center y también apoyo de la Comisión de Agricultores de Fresas, que todos están aquí presentes. Vamos a pasar con nuestro siguiente presentador. Me estaba diciendo, no voy a comer carbohidratos porque no quiero tener sueño. Él nos va a presentar sobre la mecanización del reciclaje, el presidente de Andros, y ha trabajado en diferentes papeles de liderazgo
Él fue nombrado presidente en el 2023, tiene licenciatura en ingeniería mecánica y tiene una maestría de la Universidad en California. Gracias a Jazmín por tu presentación. Hola a todos, yo soy Ben Andros y primero quiero agradecer a Jean. No está aquí, así que no me va a escuchar, pero muchos de los principios que estamos aplicando aquí son cosas que ya intentaron en Florida, solo tuvimos las personas necesarias para que esto lograra. Esto sucedió en APRS cuando cenamos en el hotel y tenemos millones de dólares de subvenciones, toneladas de plástico reciclado. Tenemos acción, estamos resolviendo el problema. Es un gran resultado que tenemos aquí y también a todos los fabricantes que están aquí. eh, una de las cosas que siempre digo al iniciar esta conversación es que la plasticultura es un milagro debido a que produce alimentos para que todos podamos consumir. Es una necesidad y no queremos perder esto de vista. Trabajar juntos para que los beneficios de la plasticultura tanto para el medio ambiente y nuestros alimentos. Voy a dar inicio. Voy a intentar cubrir, ah, estamos hablando en su mayoría de las mismas cosas, pero como una introducción, Andros Engineering somos una empresa de equipo agrícola. Diseñamos maquinaria de un solo artículo para granjas a gran escala para mecanizar sus procesos. A lo largo de los años, empezamos en los 90 con mi papá. Trabajamos a tener nuestra propia línea de equipo ya hace 10 años. Una cinta de goteo específica en la costa este. Tenemos una división de servicios agrícolas con Dane Johnston de la división de servicios agrícolas y tenemos nuevo mercado para nuestro maquinaria para tener el reciclaje de la cinta de goteo. Voy a llegar hasta el final. La mecanización que hizo que eh, el mercado circular en la cinta de goteo fuera posible. Puedo hacer lo mismo con el mantillo específicamente o cualquier otro plástico agrícola difícil de reciclar. Vamos a empezar con la agenda. Empezamos con el ciclo de plasticultura. Ya tenemos algunas diapositivas que han hablado de esto. Es la manera en la que pensamos de esto en Andros. El plástico está en el suelo. Es cierto plástico. El agricultor lo elige, lo compra, lo instala en el suelo o se inyecta en la casa, en el caso de la cinta de goceo. Después se retira, que es cuando se levanta del suelo y después se densifica e idealmente pasa al reciclador o recicladora y vuelve a ser parte de otro proyecto. Lo que yo estoy intentando mencionar es que esos tres pasos han cambiado a lo largo de los años. Y quiero hablar de la importancia de mecanizar estos pasos. Tomando esto en cuenta, vamos a hablar de la cinta del goteo, repitiendo lo menos que pueda de las presentaciones anteriores. La manera en la que Andros ve este ciclo, el reciclaje de la cinta de goteo es, desde el punto de vista de manufactura, es un poquito más grueso que el mantillo. Tal vez tengamos una cinta de goteo o de una pared un poco más gruesa. En la selección de la cinta de goteo, casi todas las cintas de goteo son reciclables siempre y cuando no tenga un emisor exótico. Todas las marcas, en lo que tiene que ver con la posibilidad de reciclarlo, siempre es reciclable. La instalación moderna, ninguna granja comercial está aplicando la cinta de goteo con cierta maquinaria, en su mayoría utilizando GPS. Lo estamos aplicando donde tiene que estar, en el suelo.
aparte de los agricultores, aquí en el suelo todos pensamos que eso está muy bien, nos permite retirarlo completo porque sabemos dónde se encuentra en vez de estar buscando un tesoro escondido. En lo que tiene que ver con el uso del plástico agrícola, la cinta de goteo tiene una vida bastante sencilla. La mitad está expuesta al suelo. La parte interior, en su general, está recibiendo agua limpia y filtrada. Está protegido del suelo. Los ciclos térmicos deberían de ser menores y está haciendo su trabajo enterrado hasta que lo podemos retirar. Y asumiendo que contamos con el equipo apropiado, es relativamente fácil retirarlo. Ya nadie lo hace de manera manual, a menos que sean algún producto especializado. Podemos mecanizar este proceso relativamente fácil en base a las propiedades del material de la cinta de goteo. Es bastante fuerte, resiste la tensión. Aquí vemos cómo están retirando la cinta de goteo. En la manera en la que se está retirando también se va limpiando, aunque tal vez se queda un poco de agua dentro de la cinta de goteo. La cinta de goteo se puede densificar muy bien en el campo con una máquina como esta de alta calidad. La máquina de Andros se va limpiando con las llantas de tensión y se va limpiando en su exterior también. Si no lo enrollamos de manera apropiada, vamos a acabar con una situación como esta, que obviamente es un problema, y vamos a hablar del ciclo de valor de la cinta de goteo. Así era donde quedaba el margen disponible para cualquier persona que estuviera intentando crear una economía circular. Todo el dinero para ahorrar acababa con este proceso laborioso, y Andros está intentando ayudar que esta cinta no llegue al basurero. Si se densifica de manera apropiada con la maquinaria apropiada, el transporte es más sencillo sin tener que mandarlo a crear vacas o evitar que acabe en la basura. Este rollo se enrolla en el campo y lo podemos movilizar, y evitamos que haya cualquier contaminante que puede destruir nuestra maquinaria. Y aquí tenemos cómo lo van moviendo, y es bastante sencillo. Normalmente es generalmente sencillo reciclarlo. No se combina siempre y cuando se haya enrollado en el campo. Tenemos agua y tierra, y hay un grupo de gente que tienen excelentes materiales para resolver estos problemas. La economía también funciona bien. Andros está en este mercado. No empezamos con el reciclaje. El reciclaje no era algo. Estábamos haciendo equipo, seguimos haciendo equipo para reutilizar la cinta de goteo, al aplicarla, retirarla. Pero la cosa es que ya no era viable económicamente. Estábamos diseñando para ahorrar mano de obra, pero ha funcionado y hemos modificado para formar parte de la cadena de reciclaje. Los agricultores quieren cambiar a este proceso porque les ayuda a ahorrar tiempo y mano de obra, y hace que la granja se vea muchísimo más limpia. Lo mencionamos el año pasado. Una de sus fotos favoritas es el montón de rollos de plástico de mantillo, que se ve bastante más limpio que cuando estaba todo amontonado. Hay una gran demanda para el material de la cinta de goteo para reciclarlo. Tenemos que equilibrar nuestros compradores porque mucha gente lo quiere reciclar. Cuando sabes cómo resolver el problema del agua y la tierra, los productores de cinta de goteo, tenemos a Toro aquí. Ellos tienen la manera de utilizar el producto reutilizable. Obviamente ya presentaron otros eh, fabricantes sobre esto. Así que este cambio fue bastante rápido en California. Tenemos las granjas apropiadas, involucradas en entender la economía de la situación, la mecanización lista por parte de Andros, que ya contaban con la maquinaria,
y Nerafim que están listos para, con su subvención de reciclaje, aceptar el material y reciclarlo. Aquí podemos tomar algunos aprendizajes que podemos aplicar al mantillo. Tiene que tener sentido para todos. La mecanización de las prácticas del campo van a ser requeridas. Esperemos que todos estén de acuerdo. Esperemos que sea la maquinaria de Andros, pero solamente tiene que ser mecanizado. Y por último, creo que ya lo vimos, tanto con el reciclaje en Europa, están mecanizando al retirar el plástico de la producción de espárragos. Hay que mecanizar los procesos en el campo para que tenga sentido para todos. Por último, hay que densificar los plásticos de manera que tenga sentido financieramente. Si no lo hacemos, todo esto va a ser un desastre. Hay que condensar el material de manera económica en el campo y es algo que vamos a aplicar para ver en el mantillo. Vamos a ver el mismo ciclo, pero cuando ves la cinta de goteo sabes quién lo hizo, pero si ves el mantillo no tienes idea quién lo produjo. Es hay menos asociación de marca con cada plástico. No todo se hace igual. Algunos son reciclables y algunos no lo son. Sobre todo lo que tiene que ver con los rayos UV. Andros, en su experiencia, después de elegir el color y el tamaño, se toma en cuenta el costo. El plástico más y más delgado es mucho más difícil de lidiar con él en el mercado. En lo que tiene que ver con la instalación, tal vez no se necesite un GPS, pero normalmente lo están aplicando con maquinaria. La instalación de la cinta de goteo es casi lo mismo, se entierran el suelo. Para el mantillo hay diferentes maneras de asegurar las orillas. Es una L, es una U, qué tan profundo va, cómo lo afecta el tipo de suelo, el suelo arenoso en Florida y los suelos arcillosos en la costa este puede cambiar la capacidad de retirar este plástico. En lo que tiene que ver con su uso, todo lo que ha funcionado con nosotros con la cinta de goteo no funciona con el mantillo. Es uno de los plásticos que se utiliza en la granja. Son súper delgados, súper fuertes y nuevamente es bastante delgado, se expone al suelo, la gente va caminando por encima de él. Muchas veces se corta para cambiar la temperatura de la cama si estamos buscando ciertas propiedades térmicas. Así que en ocasiones tenemos diferentes plásticos. Esto hace que su retirada sea bastante difícil. No se puede, si no se puede sacar a mano, no se puede retirar con la maquinaria. Así que algunas veces se va a descomponer y va a dejar plástico en el campo. Con las fresas específicamente, que es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, depende de el conductor del tractor. Tal vez ah, cuando lo estamos jalando y retirando del suelo, es bastante difícil. Las buenas noticias, otro problema a la hora de retirar el plástico es el ahorro en la mano de obra. Estamos en un periodo de transición en la producción de fresas en el futuro. Se van a cosechar a mano, así que podría ser una propuesta de valor más difícil si ya está la mano de obra en el campo. Tal vez quiera tirar el mantillo manualmente porque dicen, bueno, tengo 100 cosechadores y no tengo el siguiente campo listo. Voy a hacer que lo retiren a mano, pero ahora hay mantillo que no es apropiado para ser reciclado. Las buenas noticias es que si se retira de manera apropiada,
Vemos los resultados que vimos con la cinta de goteo. Esta es una de las diapositivas de Jean. El mismo riego de no enrollarlo. Vemos que hay árboles creciendo entre el mantillo. El 50% de el plástico es tierra y pueden crecer otros cultivos. Es fácil transportarlo, tiene las mismas propiedades, se puede llevar en un camión, solamente se amarra y llega a su destino final. Y desde el punto de inocuidad alimentaria está bastante limpio. Al reciclarlo se limpia. Algunas personas tienen muchísima más experiencia que yo, pero hasta donde yo entiendo es que es bastante difícil reciclarlo. El área de superficie y contacto con el suelo es un plástico flexible, es difícil mover y el color va variando como en los otros plásticos agrícolas. En el lado económico todavía no se ven tan bien las cosas. La extracción de la granja tiene un poco de ahorros en la mano de obra, es técnicamente posible y es benéfico para reducir la mano de obra, pero en general las cosas se ven un poquito más difíciles. Los recicladores no quieren recibir este material en base a los niveles de contaminación y tenemos productos no están reconocidos por marca, así que los productores no están tan involucrados o incentivados para volver a llevar esto a su producción. Así que en general, las cosas no se ven tan bien, así que vamos a tener que darnos por vencidos. Estamos viendo cambios en el mantillo. Andros ha estado trabajando en el lado de mecanización durante más de 10 años. Hemos tenido muchos intentos y hemos fallado en múltiples ocasiones. Y uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que no todos están involucrados en ver un cambio. Y eso ya está cambiando, 100%. Parte de eso tiene que ver la capacidad de que la cinta de goteo se puede reciclar y estamos cambiando las expectativas de los agricultores. Si reciclas la cinta de goteo, ¿por qué no reciclas el mantillo? En lo que tiene que ver con la mano de obra, eso está cambiando rápidamente para ver cómo podemos mecanizar esto. Hablamos también de las otras dos. Las asociaciones en la industria, eh, estamos aquí y tenemos nos da mucho gusto contar con todos estos miembros y otras partes del rompecabezas. Driscoll's ha sido un excelente socio para lograr este trabajo en lo que tiene que ver con darnos oportunidad para intentar nuevas cosas. Pequeñas empresas como Andros y Flipping Iron no podrían haberlo hecho por sí solos. Están listos para desarrollar la maquinaria apropiada y debido al tamaño de las granjas, tenía sentido que Flipping Iron fuera el proveedor de servicio ya que es hipereficiente para el tamaño de granjas con el que estamos funcionando. Solamente tenemos alguien que pueda venir en el área de manufactura. Daryl va a hablar más de esto. Esto es cuando vino el equipo de Jasmine y nos ayudaron para asegurarnos de que eso se convirtiera en una realidad. La ingeniería detrás de procesar esto. Hay diferentes mantillos para diferentes usos. Puedo contestar las preguntas técnicas, pero voy a permitir que Taryn lo haga. Aquí está mi presentación y nuestro llamado a la acción. ¿Qué es lo que pienso que todos podemos hacer como una oportunidad de colaboración? Ellos tienen que saber qué es lo que necesitan para poder hacerlo. Hay gente en la costa este que están esperando para reciclar el plástico. Conforme vamos madurando esta tecnología, podemos encontrar otras maneras de que se utilice en diferentes productos. Tal vez eso sería una opción.
no sé qué tan controversiales podríamos tener una conferencia de reciclaje. Tal vez les preocupa más cuánto plástico se está creando o cuánto va a los basureros. Una de las cosas que vimos en una presentación reciente es que China está obligando a los agricultores a utilizar plástico más grueso porque queda menos en el suelo. El plástico más delgado es más difícil de retirar. Estaba hablando con un ah, representante de ventas y decían, bueno, mis agricultores se están quejando de que tienen plástico más delgado, pero se está rompiendo cuando lo están intentando aplicar. Así que si eso sucede, nunca lo vamos a poder retirar. Hay muchos riesgos cuando cambias algo para los agricultores, así que me da muchísimo gusto que haya tantos interesados del mundo académico para entender los impactos agronómicos de los cambios que estamos sugiriendo. Estamos intentando apoyar al agricultor y cuando les pedimos que tomen riesgos, tenemos que darles la mejor información posible. Para los agricultores, eso está cambiando. Driscoll's ha estado siendo líder. Tenemos a Hillary y todos los agricultores y distribuidores. Hay que cambiar el punto de vista y ha estado sucediendo en los últimos años. Estar abiertos a cambios conforme vamos a avanzar e invertir en esto. eh, la gente no quería hacer esto anteriormente con la cinta de goteo. En el gobierno hay cosas que ya están haciendo, si lo están haciendo de manera intencional o no, para incentivar el reciclaje del mantillo, incluyendo las tarifas para el mantillo y otros plásticos. Está trayendo a las personas a nosotros que tal vez no hubieran venido por sí solos. Estamos viendo el subsidio por parte de CAPEX. El gobierno nos dio más dinero y específicamente con el grupo de Jasmine para empezar con un proyecto viable a nivel comercial, retira la barrera y podemos hacer que esto suceda de manera comercial. EPR, ya hablamos de eso. Parece difícil trabajar con nosotros. Los recicladores de mantillo, si pueden encontrar la manera de encontrar el mantillo en su proceso, va a haber gente que les va a tocar a la puerta para darles materiales a un costo bastante bajo. Yo, obviamente, como fabricante de maquinaria, estamos buscando una máquina universal que retire el plástico de manera confiable en una sola pieza. Estamos en este momento por medio de los fondos de CSMF, estamos buscando crear nueva maquinaria. Creo que la mecanización es la manera de lograr hacerlo. Todavía no hemos logrado llegar a eso en muchas de esas situaciones para los plásticos agrícolas. Asumimos que la granja va a hacer lo que la granja va a hacer y nosotros tenemos que reaccionar. Mecanizarlo ha comprobado que facilita el reciclaje, pero solo funciona si todos tienen el incentivo para hacerlo. Fue lo mismo con la cinta de goteo y creo que estamos viendo el cambio para el plástico de mantillo. Tomando esto en cuenta, voy a tomar cualquier pregunta que puedan tener antes de cederle la palabra. Creo que otras personas ya trataron este tema, pero ¿podrías hablar un poco sobre cómo el suelo, sobre todo con el mantillo, si tienen un proceso para retirar el suelo que se adhiere al plástico, no solo el plástico que sale cuando lo estás limpiando, pero hay suelo que se adhiere al plástico? I don't know why they don't. ¿Cómo es este reto y cuál es una posible solución? Es bastante difícil, es sobre todo difícil con los plásticos que tienen pequeños bolsillos en el que se adhiere. Jean tiene bastantes recursos en su página. Lo que pasa en el campo, y esto ha trabajado con otras
pruebas, es tiene sentido hacer una máquina que lo vamos levantando y si lo vamos jalando del lado de la hilera, vemos que con ese proceso retiramos mucho del material biológico y el suelo. La meta del preproceso, y nos van a hablar más de esto, sabemos que no va a estar completamente limpio, pero para evitar agregar agua al proceso, que también agregaría peso, para llegar al punto donde eso tiene sentido de manera económica. De ahí en adelante, los recicladores han estado lidiando con plástico sucio, solamente no puede estar tan sucio, pero ya cuentan con la tecnología para lavar en su línea de proceso para que sea un producto lo suficientemente limpio para reutilizarlo. El proceso nos ayuda con la ecuación de manera que tenga sentido. Intentamos soplar, utilizar cepillos para retirar la mayor cantidad tierra y sin dañar el mantillo, no hay mucho que podemos hacer para tener la manera de retirar este material que está pegado al plástico. ¿Qué porcentaje de contaminación tenemos utilizando su equipo? Taryn les va a dar las cifras de eso en su presentación, así que voy a permitir que él dé sus datos. No es excelente, pero cuando vas de una situación horrible a una situación más o menos, ya se considera una victoria. ¿Qué está sucediendo con el mantillo que ustedes retiran? Tenemos muy buenos socios en la costa este. eh, es más barato enviar algo de Los Ángeles a China que de Los Ángeles a Nuevo México. No necesariamente China, pero Asia. Sabemos que se trata de maximizar la logística porque es generalmente donde se consume todo el margen. Así que tenemos una oportunidad de trabajar con algunos agentes de confianza en Asia que reciclan el material y vienen y nos piden más plástico. No es como que digan nada más, bueno, lo vamos a intentar, sino que están tomando más órdenes. Buena pregunta. Mencionaste que la Mega Binder es muy efectiva en ciertas escalas. ¿Puedes hablar de la escala de las granjas con las que están trabajando y qué esperas en un futuro? Buena pregunta. Es una parte de maquinaria. Somos una marca premium. Estamos hablando de granjas a gran escala para quienes sería obvio que deberían de adquirir esta maquinaria. También tiene él un nicho de mercado donde en la granja de fresa, ¿cuántos acres por hora? Son 3 acres por hora, un rollo cada 20 minutos. Así que en un par de días podrían terminar de retirar el plástico de una granja de, digamos, 50 acres. Creo que obviamente lo hacemos, así que yo no voy a decir que esa es la respuesta correcta. Creemos que hay manera de segmentar el mercado para que todos puedan aprovechar y enrollar el material que es tan importante de manera logística. Si todos quieren comprar una, obviamente la construimos y se las vendemos, pero en general hay que facilitar diferentes personas en el mercado para que todos logren tener acceso. Hacemos máquinas más pequeñas que se llaman Ultra Binders antes de la Mega. La Ultra es una máquina más pequeña para un rollo de 250 libras. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Creo que una de las cosas que los socios están mencionando hasta este momento es que hay diferentes partes de esos proyectos. Hace uno ya había una conferencia completa de Washington State en la agricultura orgánica que se enfocaba completamente en el plástico y ha habido diferentes partes como parte de Seagren hizo un acercamiento al Congreso en base a lo que estamos haciendo. Creo que en la macro escala, la micro escala de trabajar directamente con los agricultores, eh,
con los servicios que estamos ofreciendo. Ayuda mucho tener un proyecto bien informado. A continuación, vamos a escuchar a Taryn. Muchos de ustedes ya lo conocen, ha sido parte de la industria de reciclaje en los últimos 25 años. Empezó con su abuelo que estaba trabajando con el acero, por eso se llama Flipping Iron. Y parte de su portafolio ahora incluye ah, el reciclaje de plásticos agrícolas y han estado trabajando y colaborando con socios en la industria, distribuidores y también con algunos de los socios interesados en aprender sobre las lecciones que hemos aprendido eh, y se han enfocado últimamente en mejorar la retirada mecánica de los campos agrícolas y forman parte también de nuestro proyecto. Sin ellos esto no sería posible. Gracias a todos. Quiero tomar un momentito y felicitar a Jean Jones por organizar este evento. Si están pensando por qué no estábamos aquí el año pasado, esta pregunta va a ser para él, pero esperamos aquí estar el próximo año. Una ronda de aplausos para él nuevamente. Vamos a mencionar mucho de lo que ya presentaron los demás. Si ya escucharon a James o Ben o Jasmine, es porque somos un buen equipo y el equipo en trabajo es lo que va a llevarnos a lograr esto. Es lo que necesitamos. Vamos a empezar con quién es Flipping Iron, nuestras estrategias, como Ginger mencionó. Somos una empresa metalera. Esos son mis antecedentes desde que tenía 16 años. Pero el metal es bastante fácil. No voy a las convenciones de reciclaje de metal porque no quiero hablar de ello. Es fácil. El plástico es lo difícil. Las estrategias que hemos encontrado a lo largo de los años, Ben, el papá de Ben y yo empezamos a trabajar con la Mega Binder cuando Ben estaba volando aviones. Su papá y yo empezamos con el mantillo de manera individual, pero en nuestra propia empresa. Y eso para mí fue una derrota horrible. Dije que nunca lo iba a volver a hacer y aquí estoy. Somos Flipping Iron y es la primera vez que utilizo uno de estos. Esta es una promoción que tenemos. Básicamente demuestra lo que reciclamos. Es una gran lista de los materiales que reciclamos y lo reciclamos en la costa. Esta nos encontramos en California, pero recorremos toda la costa en Estados Unidos. Pueden ver que hay cosas que son bastante difíciles, llantas, mantillo, PVC, reciclamos todo esto. Pero encontramos que el problema con muchos de estos productos no es que no sean reciclables, sino que el problema es la contaminación, qué tan difícil es transportarlos y el nivel de mano de obra que requieren, así como un valor bajo. Estamos encontrando resolver estos problemas en la obra social. Si puedes resolver el transporte, la logística, se puede reciclar. Y creo que es lo que Ben estaba mencionando, es que las mega binders resuelven todos estos problemas. Lo que vamos a ver son las soluciones, tener el equipo apropiado, las mejores prácticas y la capacitación y colaboración a través de los mercados. Veremos algunos de los ejemplos de cómo hemos logrado hacer esto. Esos son 3 proyectos en los que Flipping Iron está trabajando actualmente. La tubería corrugada de HDPE, tenemos la presentación de la PPI, nosotros somos miembros. Esto es bastante útil, pero es bastante peso. Las cargas pueden llegar a pesar 5,000 libras. Para llevarlo a un procesador en Los Ángeles tal vez te cuesta $1,000 y tiene 5,000 libras. ¿Cuánto cuesta por libra reciclarlo? Queremos reciclar las tallas y las llantas, perdón, y también PVC. Y eso está en el campo donde estamos trabajando. Volvamos al PVC. Hay que empezar con el equipo apropiado. Hemos encontrado que transportar el plástico donde se va a procesar es costoso y absorbe cualquier margen posible.
Así que comprar el equipo necesario, utilizar el equipo necesario, tener estos super sacos en el lugar donde lo estamos retirando. Ni siquiera lo traemos a nosotros. Tenemos una rampa móvil, llegan los camiones, los cargamos ahí mismo y los lanzamos a la exportación. Nuevamente el equipo necesario y las mejores prácticas. Con las llantas tenemos estas empacadores móviles y después lo transportamos. Es clave a lo que hemos encontrado tiene una buena tasa de éxito. Lograr que llegue de la ubicación al puerto cuando el producto se tiene que lanzar, tenemos que empacarlo con el equipo necesario, es lo que está haciendo Flipping Iron, invertir en el equipo apropiado. Este es un ejemplo de cómo trabajamos con la tubería corrugada, es el mismo material que el PVC, la misma máquina, es que tener el equipo apropiado y también hacemos estas pacas ya densificadas. Las mejores prácticas, hay que encontrar maneras de resolver los problemas. Este material era bastante ligero, así que tuvimos que reducir el costo de transporte al hacer estas pacas y elimina la contaminación. Esto era material postindustrial, así que no queríamos que se contaminara. Cuando tomas en cuenta todas estas cosas, puedes producir un producto que te va a dar una ganancia. Es cómo podemos hacer esto para que no sea tratado como basura. Es vendible y es lo que estamos haciendo. Es parte de esta presentación son los plásticos que están en contacto con el suelo. Tomando las estrategias que teníamos con otros plásticos difíciles de manejar, lo aplicamos a los plásticos que están en contacto con el suelo. Oímos bastante de ellos, tal vez no se sientan tan familiarizados con este material que se utiliza en los invernaderos, PP Freeze. Básicamente aumenta la temperatura de la cama, no se utiliza mucho, pero cuando lo utilizan bastante. Y el plástico para los túneles bajos, lo que tenemos y cómo hemos podido utilizarlo y cómo hemos aplicado las estrategias que aprendimos anteriormente. Ya hemos visto fotos de esto, pilas y pilas plásticos que no se han tratado de manera apropiada. Eso se consideran basura. Están contaminados, es costoso transportarlos, son pesados, no son reciclables y son basura. Hay que cambiar, hay que decir que son plásticos agrícolas, no basura. Esa es nuestra mentalidad, es la manera en la que lo vemos, es la cultura que estamos intentando llevar a las granjas. Si lo tratas como basura, va a ser basura. Si lo tratas como un producto, va a ser un producto y nos vamos a asegurar de reciclarlo. Esa es la alternativa. De algunas maneras, esta parte de abajo es probablemente 25 acres de mantillo en ese espacio. Está limpio, es fácil de manejar. A la gente no le molesta tenerlo en su granja, no están ahí mucho tiempo, pero es lo que le decimos a las personas. Vienen con nosotros, utilizan la Mega Binder y van a tener un producto en vez de basura. Pero hay que aplicar también estas mejores prácticas y el equipo necesario. Hablamos de la cultura de Flipping Iron. Este fue un comercial que teníamos en el 2020, antes de que lo estuviéramos reciclando el mantillo, que dice, es plástico agrícola, no basura. Es la cultura que estábamos intentando tener en la industria antes de empezar aún a reciclar el mantillo. Hablamos de la plasticultura. Si saben, Jasmine no dijo qué hice. Yo nada más me gradué de la prepa.
algunas veces me toma un poquito lento. Cuando yo empecé en la plasticultura, yo pensaba que era la cultura de utilizar el plástico. ¿Qué era lo que pensabas del plástico? Yo no sabía que tenía que ver con el plástico de la agricultura. Ben tiene que hablar lento para mí. Pero eso es lo que es la plasticultura. Es la práctica de utilizar materiales plásticos en aplicaciones agrícolas. Alguien me dijo eso y dije, ah, gracias. Si tratamos el plástico como basura, va a ser basura. Si lo tratas como un producto, va a ser un producto. ¿Cuál es la cultura en tu empresa para el plástico? ¿Cómo tratas a tus empleados? ¿Cómo tratas a tus clientes? ¿Cómo tratas a tus proveedores? ¿Cómo tratas tus plásticos? Eso era lo que yo pensaba durante muchos años. Así que el éxito que hemos logrado ha sido gracias al esfuerzo colaborativo con estos individuos y más. Estaba pensando en otras personas que debimos haber puesto aquí. Seagrant, CMSF, Andrews, Flipping Iron, Driscoll's, algunos de nuestros compradores que están aquí y otros que no están aquí, han hecho que esto sea un éxito. Si exportamos el producto, tenemos que exportarlo. Era la única opción que teníamos en vez de mandar el producto al basurero. El plástico de mantillo en la producción de fresas fue un cambio revolucionario. Estuvimos aquí con James, estaba aquí con Ben y con Jasmine y no estábamos reciclando el mantillo e hicimos un cambio para poder hacer bastante. En el 2022 había 30,000 acres de plástico de producción de fresa que está en contacto con el suelo y no se estaba reciclando, como James ya mencionó. Implementamos, ya estábamos utilizando la Mega Binder para que los agricultores tuvieran las mejores prácticas en aquel entonces y el equipo era utilizar la Mega Binder y enrollar el plástico y después llevarlo al basurero. Y comprobamos que era la mejor práctica. Y si no podemos exportarlo, va a ser la mejor práctica nuevamente. Hace 2 años tuvimos el invierno más húmedo en 2 años y en ocasiones retirábamos 25,000 libras de basura, pero era nada más 500 libras de mantillo. Con la Mega Binder nunca pasamos a más de 900 libras. Aún si lo tuviéramos que tirar, aún era el equipo apropiado, el mejor equipo para tener estas mejores prácticas. Eso no fue suficiente. Si se fijan en este mantillo, está bastante sucio. Eso fue en el 2022, 2023, cuando todavía estaba lloviendo. Y los procesadores todavía no lo querían porque nada más teníamos una producción de 40 Figure. Trabajamos en conjunto con Driscolls y Andros y solicitamos una subvención. Dijimos, sabemos que esta máquina funciona, pero necesitamos un proceso adicional para limpiarlo. Y funcionó. No sabíamos si lo íbamos a lograr. Yo nunca había escrito para solicitar una subvención y dijimos, parece que estamos desperdiciando el tiempo, pero no fue una pérdida de tiempo y le pedimos una disculpa a Jasmine por haber tenido esa actitud y la verdad es que obtuvimos los resultados. Esta es la línea de prototipo que han mejorado muchísimo. Aquí vemos el túnel. Lo interesante de esto es que esto era de una recicladora difunta de Mantillo. El punto que queremos subrayar es que no tenemos una salsa secreta que nadie pueda replicar. Ben probablemente no quiera que les diga esto, pero la realidad de las cosas es que nuestras técnicas son bastante sencillas, no son complicadas, no es algo que no podría hacerse de manera apropiada en otras regiones. James habló de que quiere ir a otras regiones porque es bastante sencillo y lo podemos implementar en otros lugares. Esa es la línea de limpieza. Como pueden ver, es de una recicladora difunta, pero no hay que quitar
o disminuir el esfuerzo de Andros. Ellos resolvieron algunas cosas. El plástico pasa ahí y no se limpia. Aquí hay un pequeño video. Lo vuelvo a presionar. Ese es un video de la guillotina. Voy a hablar. Como ven, el rollo de la Mega Binder son aproximadamente entre 700 y 1000 libras de plástico. Cuando lo traemos así, nuestra primer muestra, estoy teniendo dificultad escuchando al presentador. Pasan de el túnel, se limpia y quedan tiras de 16, 20 pulgadas de plástico. E intentamos retirar la mayor cantidad de tierra y materia orgánica. Pueden ver que lo hemos ido pintando. Andros ha mejorado la máquina hasta el punto en que se ven mejor y funcionan mejor. Esta es la guillotina. Es el diseño de Andros Engineer. Aquí tenemos el elevador. Tenemos el túnel por donde pasa. Este es el elevador nuevo que Andros diseñó para esta aplicación específicamente. Y aquí tenemos la empacadora para densificar ese producto una vez que sale. Aquí se ve cómo entra al proceso y cómo se ve al salir de este proceso. Es una producción de plástico de 10 a 20% aún en la temporada más húmeda y con alta lluvia, de 40 a 60. Así que la pregunta que pueden hacerse es, bueno, este es una de las cosas, yo siempre digo que en el reciclaje somos bastante flojos, hacemos lo menos posible para que alguien se lleve nuestro problema. En el mundo del reciclaje hay entre un 50 y 70% del reciclaje del plástico agrícola, que se sabe que la cinta de goteo es 70%. Era todo lo que teníamos que hacer para que el mercado de Asia recibiera nuestro producto. Habiendo dicho esto, obviamente podemos mejorarlo aún más de ser necesario. ¿Cuál es el problema con ese reciclaje? Bueno, es el costo de la distribución. Los agricultores absorben todos los costos, ya sea el costo del basurero, de los empleados, el reciclaje, del equipo. Yo Ninguna de nuestras empresas, solo la de Jasmine es con fines de lucro, pero es un servicio que cobramos. Estamos intentando reducir nuestros costos, pero los agricultores están teniendo que pagar muchísimas cosas. Vemos eh, eh, que la inflación va creciendo, el precio de la fruta no está siguiendo estos precios, así que están absorbiendo los agricultores todo este aumento. Hay que ver las cifras. En el 2022 reciclamos 300 acres de plástico en contacto con el suelo, en su mayoría mantillo, y nos sentíamos muy contentos. Fue el día que aplicamos para obtener la subvención y nos sentimos satisfechos con nuestros 300 acres. En el 2023 fueron 2000 acres. Pasamos de 300 a 2000. Ellos hicieron la mitad y nosotros la otra mitad. Cuando volvamos al modelo de Flipping Iron y nuestra tasa de éxito, cuando reconocemos cuál es el equipo apropiado, compramos la línea de prototipo y utilizamos las subvenciones para que Ben y su equipo nos hicieran la línea final, que es en la que estamos trabajando. ¿Cuáles son los resultados en el 2024? Hasta hoy tenemos 7500 acres de mantillo en contacto con el suelo. Pasamos de 2000 a más del doble este año y queremos llegar a más de 10000. Así que en 2 años
Creemos que debido a este equipo pasamos de 0 acres de reciclaje de mantillo de contacto con el suelo a más de 10,000. Algunos de estos son acres repetidos cuando hablamos de la fumigación. Siempre va a haber algún tipo de mantillo, pero es una alta tasa de éxito. Ben dijo, bueno, nos damos por vencidos, no nos dimos por vencidos y lo resolvimos, estamos listos para continuar. Aún tenemos problemas o retos importantes. Eh, Dependemos en países extranjeros. Todos esos miembros son excelentes socios. Si de repente mañana nos dicen ya no queremos su plástico o hay algún cambio donde ya no se permite enviar este material y no podemos exportarlo, esos van a continuar con su empresa y yo ya no tengo acceso al mercado porque somos los que dijimos vamos a exportarlo y lo vamos a reciclar. Así que vamos de 10,000 a 0 y no podemos exportarlo. Pasamos de 10,000 acres a 10,000 acres que van nuevamente a los basureros. Esperemos que ah, obviamente puedo salir adelante. De hecho, me caería bien tener un poquito de hambre. Esa es nuestra demanda, 100% material de exportación. Cuando vemos los problemas sin resolver, hablamos de 30,000, resolvimos 10,000, todavía queda bastante. Y eso es nada más en la producción de fresa. No estamos hablando de sandías, chiles, tomates. Y esto es nada más la costa este y es solo en California. No estamos hablando de Arizona y otros lugares. Hay 6 opciones. Escuché esto en la convención de plástico. Lo podemos reutilizar. No es bastante práctico en el suelo que esté en contacto con el suelo. Lo podemos reciclar mecánicamente de manera doméstica. Lo podemos avanzar. Lo podemos exportar mecánicamente para su reciclaje. Lo podemos quemar y lo podemos mandar al basurero. ¿Cuál es la mejor opción? Es lo que les estamos preguntando y es lo que le preguntamos a la industria. ¿Qué quieren que suceda con su mantillo? ¿Estamos teniendo éxito reciclándolo mecánicamente? Exportarlo probablemente no desaparezca, pero ¿cuáles de esas opciones son más atractivas? ¿Qué es lo que quieren que los haga reconocidos? Los costos de los basureros siguen aumentando. Sleeping Iron está disminuyendo las tarifas 33% desde que empezamos este proceso. Necesitamos ayuda. Esos son ejemplos de diferentes consorcios que ya existen. Tenemos a APRC, PPI, pero estamos diciendo que este problema necesita que todos trabajemos en conjunto. Actualmente tenemos esta colaboración entre estos individuos. Pero ¿creen que su empresa puede estar aquí? Podemos agregarla a esta colaboración. Nos pueden ayudar a encontrar opciones de reciclaje domésticas que nos van a ayudar a cambiar la industria. Yo, Jasmine, estamos listos para hablar de esto. Necesitamos cambiar la manera en la que vemos al mantillo. Somos un ejemplo, son problemas únicos. Florida va a tener sus propios problemas. Vayamos a donde vayamos, van a haber problemas únicos, pero creemos que con las prácticas apropiadas y el equipo apropiado y la reducción de la logística y el equipo apropiado, podemos resolver este problema. Somos Flipping Iron. Si tienen cualquier pregunta, eh, les puedo ayudar a contestarlos o vayan a nuestra página web. Vamos a abrir la sesión para cualquier pregunta que tengan. Mencionaste el avance en el reciclaje químico. ¿A qué te refieres con esto? Creo que es ah, mecánico. Creo que nos equivocamos. Estamos hablando de diferentes maneras de mejorar el reciclaje mecánico. Gracias. A mí también me confundió un poco. Mostraste una imagen de los rollos.
cuando salen de la Mega Binder y las pacas después de haber sido procesado. No sé si lo ves de esta manera, pero si tuvieras que poner eso en una perspectiva en un camión para ver si mejoró la eficiencia del peso, ¿cuántas libras de plástico, excluyendo la basura orgánica, estaría en esos rollos? ¿Hay alguna manera de medir la mejoría en la densidad antes y después de su limpieza? Creo que Benillo podemos contestar, yo le puedo intentar. Mucho de esto es agua. Si tienes suelo arenoso o arcilloso, hay más materiales ahí. Cuando ves el mantillo que va saliendo del campo con la Mega Binder, es probablemente 40% de plástico y 60% tierra, agua y productos orgánicos. Cuando pasa la línea de procesamiento, dependiendo de lo que estamos intentando lograr, si queremos retirar tierra seca, retira bastante. Si es suelo arcilloso, es nuestra siguiente línea que sea un poquito más largo para que pase más tiempo en ese proceso, porque toma más tiempo secarse para retirar el suelo arcilloso. Pero hemos tenido resultados de 50 a 60%. Así que pasa de 40 hasta 50 o 60%. Específicamente en una carga por camión, hablando de la logística, para que esto funcione, los mega rollos en Estados Unidos, creo que Washington puede tener 100,000 para un camión de 53 pies. Te vas a quedar sin peso antes de quedarte sin espacio. Una vez que ya está en pacas, uno de los beneficios de esas tiras uniformes es un cambio operativo. Todos tienen guillotinas en sus plantas de reciclaje para los rollos, pero volverlo a enrollar en el campo, que solamente se hace una vez cuando está en hileras, y después cortarlo con el cuchillo en vez de una granuladora, te da esas tiras uniformes, como se vería en el plástico postindustrial. Tenemos ese túnel que compramos. El dueño anterior lo había cubierto con alambre para gallinas porque no podían hacer que se quedaran ahí. Ahora que tenemos cintas más largas, podemos utilizar mm, agujeros más grandes que permiten que salga bastante material y no perdemos el plástico porque las tiras son de un tamaño uniforme. Pero cuando ya lo pasamos a empacarlo, las pacas no tienen nada adentro. Y cuando los vemos en un contenedor, es nada más aire y el contenedor, porque no podemos mandar más, porque no podemos poner tanto peso en los camiones. Cuando estás exportando este material, ¿tienes idea de qué productos están creando y en qué países? Yo diría que el reciclaje mecánico avanzado tendría más, va a hacerse un pellet. Sé que hay aplicaciones para productos finales que van directo a un producto finalizado. Hay muchas cosas que están sucediendo, pero lo que estamos haciendo y están vendiendo va a plástico pelletizado. Y pueden hablar con el señor que está junto a usted, le puede contestar esta pregunta. Creo que te tenía una pregunta. Vamos a ir de atrás para adelante. Primero que nada, creo que la pregunta de Ben era bastante precisa. Normalmente va a un producto pelletizado y normalmente se mezcla. Si va a ser un producto que se va a mezclar, obviamente no se puede hacer nuevo plástico y pasan a otras aplicaciones para muebles de plástico y
materiales. Hablo con ustedes casi todos los días, pero mencionaste la etapa 2 del proyecto. ¿Cuál va a ser esta segunda etapa? ¿Hay algo diferente en el proceso? La línea de procesamiento, la razón por la que la compramos es porque ya existía y es, la siguiente fase va a ser mejores partes. Nos acabamos las partes tomando en cuenta que es una máquina vieja y más versatilidad en su transporte. La guillotina por sí sola tiene 15 pies de altura, así que cuando la pones en un camión está muy alta. Acostarla es una operación para 3 hombres y hay que poder movilizarlo más rápidamente. California tiene 3 áreas de cultivo de fresa: Oxnard, Santa María y Watsonville. Nuestra meta eventualmente, hay muchas líneas de procesamiento regional que no se van a mover, pero ahora debido al costo tenemos que movilizarlas y hacer más fácil su movilidad y que se desgasten menos y tener el túnel más largo para retirar más materia orgánica. Ese fue un prototipo que hicimos que funcionara durante algunos años. No sabíamos si iba a funcionar. Hasta nos da vergüenza que haya funcionado, pero ahora hay que tener mejor equipo. Taryn, esa pregunta es para ti. Después de que terminas un trabajo, ¿utilizas ese mismo sistema en el campo a los distribuidores o al puerto? En el plástico para mantillo, sí, lo que hacemos, la Mega Binder nos permite, tenemos nuestra operación, actualmente estamos trabajando en Oxnard y rentamos las instalaciones y retiramos el plástico del campo del agricultor y lo llevamos a esta ubicación central. Estábamos en el cooler de Driscoll's. En Santa María podemos ir a un basurero. Tenemos ubicaciones centrales a donde llevamos el plástico, después hacemos las pacas y de ahí se exporta. Contesté tu pregunta, sí. Muchísimas gracias. Quiero finalizar con una reflexión. Es una pregunta que me han estado haciendo diferentes partes interesadas. ¿Crees que esto va a funcionar? Y yo me acuerdo del 2011 cuando algunas mentes del condado de Monterrey contrataron a una firma en San José y les pidieron que escribieran un informe del mercado de los plásticos en el condado de Monterrey y le pidieron a las partes interesadas que vinieran e invirtieran. Y en ese tiempo también estuvo la creación de el reciclaje y pensaron que era la solución apropiada. Mucho de esto falló en aquel entonces y tal vez todos ellos se fueron pensando, no logramos lo que queríamos, pero creo que por el contrario, lo que hace que todo esto sea diferente es que hemos aprovechado las lecciones aprendidas anteriormente y muchas de las cosas es que Adolfo y Daryl y mucho de esto creo que tiene que ver con el tema de colaboración que han hecho todos ellos, que todas las partes interesadas formen parte de esto. Quiero agradecerlos y quiero agradecer a la siguiente generación. Tenemos a nuestra practicante Jasmine, que estuvo con nosotros. Apreciamos que nos hayan permitido estar aquí. Felicitamos a nuestros colaboradores, pero también gracias a ustedes por venir y formar parte de esto. Esta conferencia es tan útil y es muy importante para este espacio. Muchísimas gracias. Tienes la información de contacto para continuar esta información y estaremos aquí. Y por último, les pido una disculpa. Dijeron, tengan cuidado con el dedo del micrófono a Jazmín y eso nunca es mentira. Intentamos compartir nuestro mensaje y quiero agradecer a Global EU y Earth Science y Alina, que han estado trabajando en la traducción de todas estas pláticas para que podamos compartirles con nuestra audiencia hispanohablante. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Esa es Ceiling. Tenemos
o un procesador potencial, les quiero preguntar cuáles son los obstáculos más grandes que previene que vendan su material de manera doméstica. Creo que todos tenemos una respuesta. Te voy a decir primero. Creemos que esta pregunta se la queremos hacer a cada uno de ustedes. ¿Cuál es el obstáculo más difícil para que nosotros les vendamos este producto? Se lo venderemos a cualquier persona, cualquiera que quiera el material, se lo pueden llevar. ¿Quieren venir por él? Les voy a regalar un camión de esto. ¿Lo quieren comprar? No hay ningún problema. Obviamente sabemos que el problema con el mantillo, si nunca lo has reciclado, es que está sucio, es delgado, se ha degradado por el sol. En su mayoría es negro, no puede ir a muchos productos y no puede volver a ser mantillo. No es difícil pensar que podemos volver a convertirlo en mantillo, tiene que convertirse en otro producto. Así que aquí es donde los fabricantes tienen un problema con esto. Así que es una pregunta que tal vez ustedes deberían de ponerse en contacto con uno de los fabricantes. CNG, hay algunos otros que están aquí presentes, Bioflex, Unigard, y pregúntenles qué haría o qué prevendría que ustedes tomaran este material. Si ustedes lo pueden reciclar, se los podemos llevar y ustedes se los pueden vender. Esa sería una buena pregunta para ellos. Esto es para la venta a doméstico. No es muy glamuroso, pero la logística es un reto. La infraestructura en Estados Unidos para el reciclaje mecánico, ah, a mucha gente le interesaría y dicen, bueno, estoy en Ohio. Bueno, tal vez esto no funcione y competir en contra de la economía de mandarlo a otros países en los contenedores vacíos que ya van para allá es bastante difícil tener la propuesta de valor hasta que encontremos la solución. Creo que la solución es lo que estamos haciendo. Está dedicado a un canal específico, el de exportación, todo lo que estamos haciendo, la retirada mecánica, el proceso. Todo eso podría llevarnos a que ese plástico llegue a otros canales, ya sea el reciclaje doméstico o cualquier otro canal. Pensamos que este proceso lleva y prepara este material para estos canales potenciales. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, creo que ya se acabó el tiempo.